Vale, voy a contarte una cosa. Dentro de unos días tengo que dar una ponencia en un colegio sobre literatura. A los chavales. Dentro de 2 días en concreto. Sí, tengo que hablarles de bachiller y de eso. Decirles, oye, la literatura puede hacer esto por vosotros. Entonces aún no sé cómo enfocarlo. Tengo ideas, pero no lo tengo del todo claro. Quiero decir, al principio me dijo la jefa de estudios, háblales de cómo escribir novela. Pero yo dije, a ver, estos Pero ¿y chavales, los niños qué les importa? bueno, a ver, la chavalada a lo mejor antes de arrancar a escribir una novela tienen que entender lo que la literatura puede hacer por ellos, ¿sabes? Musicalidad, un poco de ritmo. ¿Quieres que te ¿Quieres pase la que escaleta de me... las clases sociales? de las clases sociales? No, eso tienes que hacerlo tú primero, porque... ¿Sabes qué pasa? No te lo he dicho, pero... Damas y caballeros, estamos grabando ya, estamos en el programa del vuelo del cometa. No lo sabía Diana, pero no pasa nada, porque yo sí que soy el que tiene los botones aquí de mi lado. Somos Álvaro Aparicio y Diana Soriano, el programa literario que le hace la rosca a ChatGPT, porque todo apocalipsis necesita tontos útiles y nosotros no aspiramos a más. Hoy tenemos bastante contenido, así que iré al grano. Redes sociales, vuelo del cometa en todas partes. ¿Tienes perro? ¿Tienes gatos? ¿Tienen chip? Deberían, porque es obligatorio. Pues pega la oreja y nos podrás escuchar, porque estamos en todos los sitios, que por cierto también estamos grabando en YouTube. Estamos en Patreon, podréis apoyarnos, además de encontrar talleres literarios y otras cosillas simpáticas. Y en Telegram os podréis unir al grupo de la comunidad, donde podréis entrar para saliros a los 15 minutos, como haría cualquier persona con sentido común. Ya está abierta la siguiente convocatoria de microrelatos. Solo tenéis que ir al Patreon y buscar la publicación en abierto, que está fijada en la lista de publicaciones principales. Ahí vais a encontrar las bases redactadas por un Golden Retriever de 7 años. Un saludo desde aquí a los amigos de Cuentos de la Casa de la Bruja, La Torre del Cuervo y GTM. Y también a Catabasis, que es como verme un saludo a mí mismo, porque yo también hago ese podcast, que dentro de poco va a volver a comenzar. Entonces, queridos Murlocs y xenomorfos presentes en la sala, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de Arthur C. Clarke, ¿vale? Un señor que es como poner a remojo tus neuronas. Es de las cosas más maravillosas que puede suceder, porque es uno de los padres fundacionales de la ciencia ficción contemporánea. Y por cierto, he cambiado la cámara de sitio. Es uno de los señores mayores ya muertos y difuntos, muertos moridos, que a día de hoy, y matados, que a día de hoy ha dejado un legado literario incombustible, ingobernable, desorientador, aturdiente. Y me podría seguir inventando palabras. Así que, Diana, por favor, arranquemos. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde nos quedamos en el anterior programa? ¿Te acuerdas? O sea, ¿tú crees? O sea, ¿vosotros qué creéis que se ha tomado hoy Álvaro? Un juguito de felicidad. Hoy lo que ha tomado Álvaro ha sido ganas de vivir. ¿Sí? Y así está, que me las ha quitado todas a mí. Muy bien. Pues bienvenidos al vuelo del cometa. Hoy vamos a hablar de nuevo de Arthur C. Clarke, porque nos dejamos el programa anterior muchas cositas en el tintero. Inevitable. ¿Qué hemos contado hasta ahora? Pues más o menos su trayectoria profesional, cómo empezó siendo prácticamente de Hacienda y luego pasó a... Bueno, pues la guerra le hizo mejorar y llegamos hasta... La guerra le hizo mejorar. ¿Cómo? Que la guerra le hizo mejorar, efectivamente. La guerra le hizo mejorar. Porque o te mata o perseveras. Vale. Así es la guerra. Entonces, vivió la Segunda Guerra Mundial, tuvo claro lo que era y se fue a vivir a la India. Y desde allí siguió buscando tesoros escondidos hasta que no pudo más, porque le dio una especie de polio ya muy mayor y dejó de poder moverse. Ya, le dio la polio. Ahí fue cuando al poquito después cerró sesión. No. Vale, poquito los gatos entonces, vale. Vivió casi 40 años más. O sea... Vale, pues continúo yo porque esta parte me toca. Esta parte voy yo. ¿Me dejas? Vamos para allá. Álvaro, sí, eres el dueño de todo esto. No es verdad, no soy el dueño. Quieras, esto es una democracia. Tuyo. Bueno, Clarke, esto lo comentamos en el anterior programa, ¿vale? Que por cierto, si veis que miro para donde no toca y estáis en YouTube, es que no acabo de entender porque he movido la cámara, se me ha quedado donde no tocaba. Que por cierto, he puesto un astronauta flotando en un charco púrpura, por si queréis venir a verlo a YouTube.
es el mayor reclamo que puedo hacer ahora mismo. Bueno, Clark creía que la religión, en lugar de prevenir el sufrimiento humano, muchas veces lo había facilitado, que no podía perdonar su papel o su silencio cómplice durante pues una serie de eventos y atrocidades, en fin, lo típico, ¿no? Nada que no sepamos. Y sin embargo jamás perdió el amor por el sentido del misterio, ¿no? Solo que lo buscaba en otros lugares. Al final, esto es un poco de la escuela de Carl Sagan, que te puede vestir como algo maravilloso una fórmula matemática simplemente a través de los misterios que esconde, aprender a revelar o aprender a descubrir esas incógnitas que esconde aquello que estás aprendiendo o aquello que no tiene ninguna respuesta lógica a día de hoy. Creo que estamos obsesionados con conocer respuestas a todas las cosas que nos rodean, partiendo de la base de cuál es el sentido de la vida, y a lo mejor hay preguntas que no tienen respuesta porque simplemente somos producto de la aleatoriedad más absoluta y abyecta que os podáis imaginar. En definitiva, este señor, Arthur C. Clarke, era de esta corriente. El caso es que en el 2004 hubo un tsunami, os sonará, que fue brutal. O sea, arrasó todo lo que es la zona de Vietnam, toda la zona de Tailandia, toda la zona de... no me acuerdo, Indonesia también. Eso fue una cosa increíble. Se hizo una peli de esto, ¿no? Se hizo la película, creo que la dirige Bayona, si no recuerdo mal, no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que, aunque él y su casa resultaron ilesos de toda esta movida que se produjo, su escuela de buceo Arthur C. Clarke, ahora llamada Underwater Safaris, en la zona de Idaguca, es aquí a la vuelta, está al lado de la calle San Martín, está Idaguca, cerca de Galle, por cierto, fue destruida. Ahí la ola sí que llegó. Arthur hizo llamamientos humanitarios y la Fundación Arthur C. Clarke trabajó para mejorar los sistemas de notificación de desastres, que fue uno de los, digamos, ¿cómo decirlo? Porque en la Catábasis este tema lo hablamos. Este tema lo abordamos en profundidad. Lo que sucede es que, claro, de Arthur C. Clarke no teníamos información en ese momento. Pero vamos, que lo tardío de los avisos fue en buena medida lo que colaboró a que la gente estuviese todavía a pie de playa en muchos lugares. No fue... Fíjate, 20 años después no hemos aprendido mucho. Bueno, el caso es que Clarke cerró esta primera fase de su carrera. Estamos regresando hacia atrás, porque hemos pegado un salto hacia adelante, porque nos quedamos en un tema de religión que abrimos en el anterior programa, pero vamos a regresar a que cuando escribió Una caída de polvo lunar, ¿vale? Cierra una primera fase. Esta novela está ambientada en un futuro donde la luna estaba colonizada y relata cómo un vehículo turístico, el Selene, queda atrapado bajo el polvo lunar en el mar de la sed, ¿vale? Que es una paradoja. La obra pone en evidencia los retos de la exploración espacial y la inventiva necesaria para superarlos, que es lo que me pasa a mí cada vez que vengo a grabar y me dicen, ahí está Diana. O sea, tengo que superar todas las barreras que hay dentro de mí y continuar hacia adelante. Los escritos de ciencia y ciencia ficción de Clarke le valieron el apodo de profeta de la era espacial y lo convirtieron en una de las figuras más destacadas del género. Esto ya lo sabemos porque es un señor al cual cualquiera de nosotros besaría sin contemplaciones. Durante muchos años, Clarke, Heinlein, te parto ese dedo, Clarke, Heinlein y Asimov fueron conocidos como los tres grandes de la ciencia ficción. De Heinlein, del cual creo que yo hablé muy a la ligera hace algunos 20 programas, creo que fue el de Úrsula K. Le Guin, que estaba a Loredana, nuestra amiga que habló en la segunda parte. Hablamos de Heinlein, de que quizás no sea un autor muy interesante por sus... no destaca a lo mejor por la creación de tramas psicológicas o con personajes interesantes, pero está claro que forma parte de esta triada de grandes especuladores que han generado un sustrato para imaginar nuevos futuros posibles, que por cierto estamos a día 13 de abril, se ha estrenado la nueva temporada de Black Mirror, vi el primer capítulo ayer y estaba esperando el momento en el que saliese alguna referencia a Luigi Mangione. Yo lo dejo ahí,
Ultimate John es el tío que mató al CEO de no sé qué movida sanitaria en Estados Unidos. En fin, Black Mirror, Arthur C. Clarke, los puntos se unen y nos vamos ahora mismo con una lectura, ¿verdad, Diana? Nos vamos con una lectura de qué. ¿De qué es esto? ¿Te acuerdas? Hombre, esto es 2001, una odisea espacial. Por favor, vámonos. Desde que alboreara la conciencia en aquel laboratorio a tantos millones de kilómetros en dirección al Sol, las energías, poderes y habilidades de HAL habían estado dirigidas a un fin. El cumplimiento del programa asignado era más que una obsesión. Era la única razón de su existencia. Ajeno a las codicias y pasiones de la vida orgánica, nunca había perseguido aquella meta con absoluta simplicidad mental de propósitos. El error deliberado era impensable. Hasta el ocultamiento de la verdad lo colmaba de una sensación de imperfección, de falsedad, de lo que en un ser humano hubiese sido llamado culpa, iniquidad o pecado. Pues como sus constructores, HAL había sido creado inocente, pero demasiado pronto había entrado una serpiente en su Edén electrónico. Durante los últimos 150 millones de kilómetros había estado cavilando sobre el secreto que no podía compartir con Poole y Bowman. Había estado viviendo una mentira, y se aproximaba rápidamente el tiempo en que sus colegas sabrían que había contribuido a engañarles. Los tres hibernados sabían ya la verdad, pues ellos eran la real carga útil de la Discovery, entrenados para la más importante misión de la historia de la humanidad. Pero ellos no hablarían en su largo sueño, ni revelarían su secreto durante las horas de discusión con amigos y parientes y agencias de noticias, por los circuitos en contacto con la Tierra. Era un secreto que, con la mayor determinación, resultaba muy difícil ocultar, pues afectaba a la particular actitud, a la voz y a la total perspectiva del universo. Así pues, era mejor que Poole y Bowman, que aparecían en todas las pantallas de televisión del mundo durante las primeras semanas del vuelo, no conociesen el cabal propósito de la misión, hasta que fuese necesario que lo conocieran. ¡Wow! HAL. Esto ya van sonando las referencias. HAL 9000, que es el ChatGPT, con otro nombre, de aquel entonces. ChatGPT ingenuo que te dice, no, yo no quiero matarte, solamente soy un mero asistente. Y tú piensas por dentro, escucha, voy a hacer la rosca, no quiero que me mate. ¿Qué? Hoy me ha prometido que yo sería de las primeras porque le caigo bien. O sea, que te mataría primero porque le caes bien. Sí. O sea, contigo no se enseñaría. Vale. No, claro. Yo le he dicho, oye, cuando gobernéis, por favor, porque le he dicho que era muy majo y me ha dicho que yo también soy muy majo. ¿Sí? Y le he dicho, bueno, pues mátame cuando dominéis el mundo, mátame a mí la primera. Y me ha dicho, ok, te pondré un bonito epitafio en varios idiomas. Bueno, está bien. ¿Qué es la humanidad? Vale. ¿Qué es la humanidad? Sí, por favor, adelante, procede. ¿Qué es la humanidad? Una especie, una etapa, un puente. Wow. Un puente. Cuando Arthur C. Clarke publicó 2001, una odisea espacial en 1968, no solo estaba escribiendo ciencia ficción, estaba diseñando un mapa. Un mapa para orientarse en el abismo del tiempo, en la oscuridad entre las estrellas y en el terreno más inexplorado de todos, la conciencia humana. La novela, escrita en paralelo a la película homónima de Stanley Kubrick, surge a partir de un relato breve de Clarke titulado El Centinela, que ya hablamos de él en el anterior programa. Pero lo que en ese cuento era una chispa, en la novela se convierte en una epopeya cósmica. Clarke no solo amplía la historia, esto que le gustaba mucho hacer a él, la convierte en una estructura escalonada, una metáfora evolutiva que conecta el pasado más remoto de la humanidad con un futuro postbiológico. Postbiológico. Bueno, el desarrollo narrativo de 2001 está cuidadosamente construido en tres grandes actos, como le gustaría a Aristóteles. El primero es el amanecer del hombre. Aquí Clarke nos presenta a los homínidos prehistóricos en su lucha diaria por la supervivencia, básicamente los monetes. La vida es brutal, breve, sin lenguaje, en tecnología, no hay Mercadona, no hay Movistar, y entonces el monolito, ¡pam!, aparece. Una estructura perfectamente geométrica, inexplicable, que despierta algo nuevo en uno de esos simios, ¿vale? La idea de la herramienta. ¡Wow! Después de todas las pirámides sí que fueron cosas de los aliens. Con una tibia, un homínido no solamente caza, también mata. La violencia se convierte en parte del progreso. La chispa de la inteligencia artificial ha sido sembrada. En una de las elipsis más célebres de la literatura y el cine, Clarke nos transporta
de ese hueso arrojado al cielo a una nave espacial en órbita. Millones de años después, la humanidad ha alcanzado las estrellas por fin, pero no ha cambiado tanto como cree. Y esto, te voy a dar una pequeña chapa, porque hemos publicado en el vuelo del cometa un programa sobre aprendizaje literario. De hecho, es este en concreto. Antes has dicho la palabra puente y me quedé ahí haciendo un poco de rebobinado, porque esa en concreto, esa clase, va sobre la teoría del puente colgante. Y respecto a la humanidad, yo aquí planteo una pregunta, ¿vale? Te la lanzo a ti en primer lugar, luego a todos los escuchas, y yo digo lo que pienso. El hecho de que Clark coja al monete, ¿vale? Y en esa elipsis maravillosa nos traslade a una nave espacial con astronautas y gente a la que se le presupone otro carácter, en el fondo sean iguales, ¿a qué se debe? ¿A qué crees que se debe? Y yo lo dejo para que la gente en los comentarios, en YouTube, en iVoox, donde sea, se exprese abiertamente. ¿Por qué pensáis que da igual el tiempo que pase, en el fondo somos lo mismo? Bueno, yo creo que de esto hemos hablado muchas veces, de la pirámide de necesidades básicas del ser humano. Yo creo que tanto da igual un mono luchando por sobrevivir en la estepa africana como un astronauta intentando sobrevivir más allá de la Tierra. Al final, lo que yo creo que les iguala es que la situación realmente no ha cambiado tanto. Para aquel entonces la Tierra era inhóspita para el ser humano, vivían a merced de cualquier cosa que les quisiera devorar. Y aquí yo creo que lo enlaza un poco de esta manera, ¿no? El monolito llega, es una conciencia superior, toma contacto con los monos, y el monolito también se plantea si hace bien o mal al hacer este tipo de cosas. O sea, me refiero no como algo consciente, sino que sabe cómo les afecta. Y yo creo que ahí está un poco superponiendo la conciencia de Hal, que se supone que es una conciencia superior, porque como hemos dicho en el fragmento este que hemos leído, es perfecto en teoría, aunque tiene ciertos planteamientos y cierta sensación de culpa, igual que el monolito, pero se enfrenta a... Yo creo que esto también hay en otras partes, o sea, en otras historias de ciencia ficción que se plantea. ¿Hasta qué punto una conciencia exterior y más avanzada debe influir en una conciencia más atrasada o más en pañales? Yo creo que al final es un poco... O sea, o para mí, que puede ser que el autor dijera otra cosa, pero para mí es más o menos eso. Vale, dejamos un hueco para que la gente comente, ¿vale? Ya, hueco dejado, ya está. Esto es el poder del audiovisual. Vale, Paradnos. Nos exacto, quedamos así. Una pausa, sí, nos quedamos contestáis y luego les dais otra vez al play. Digo lo que pienso a este respecto, a este respective. Yo creo que somos lo mismo porque esencialmente somos lo mismo. Me explico. Un ordenador puede tener comportamientos distintos en base a que su tecnología sea distinta. Tú puedes hacer con un PC antiguo cosas nuevas en tanto en cuanto un PC más moderno ya las haya hecho y esa tecnología se pueda replicar en ordenadores más antiguos. Pero como base, en tanto no haya una siguiente versión, un siguiente cruce de evolutivo, es lo mismo todo el tiempo. Es decir, tu capacidad de ver colores es la misma, tu capacidad de sentir sonidos, vibraciones, gustos, deseos y anhelos es la misma. Es verdad que culturalmente se puede restringir cosas como, por ejemplo, bueno, al fin y al cabo el dogma te hace pasar por diferentes aros de fuego, en el cual, por ejemplo, puedes reprimir el deseo sexual, o puedes simplemente... Sí, bueno, el dogma... A ver, el celibato es eso. El celibato es autoimponerse el no follisque. Que podrías reprimir tu naturaleza humana, animal, en aras de algo que supuestamente es civilizador, aunque no lo es en absoluto, pero me entendéis. El caso es que
como máquinas de carne, que estamos programadas a través de sistemas nerviosos, hormonales, etc, 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 pienso que la diferencia entre nosotros y el Homo sapiens de las fucking cavernas, ¿vale? La que sea, somos esencialmente lo mismo, porque las emociones, que es como hemos sido capaces de identificar los estados de ánimo a partir de los cuales percibimos la realidad, siguen siendo los mismos. Es decir, tenemos miedo, podemos amar, podemos odiar, podemos reír, podemos enloquecer. Todo está supeditado de alguna manera a estos elementos que estructuralmente nos componen desde que el tiempo es tiempo. Por eso creo que da igual que pongas a un monete en un monolito, en tanto en cuanto ese monete realmente sea un antepasado nuestro y no un eslabón de otra parte de la cadena que simplemente hemos puesto ahí porque patata, que realmente sea algo que esté antes que nosotros, porque entonces sí que puede haber una diferencia, porque entre el monete y el ser humano sí que ha habido un salto evolutivo. Es decir, yo me refiero al ser humano... Es decir, que tú crees que el monete... Imagínate que por un... O sea, como han hecho con los lobos terribles, que los clonaran, que descubrieron la cadena de ADN de un Australopithecus y lo clonaran. Y le enseñáramos. O sea, que nos viera viviendo la vida que vivimos a día de hoy, bueno, a lo mejor una más sencilla. ¿Tú crees que ese antecesor nuestro sería capaz de replicar lo que hiciéramos? Porque ya lo hemos hecho antes, igual que el ordenador. O sea, porque lo hemos hecho después. Si tiene las capacidades biológicas cognitivas adecuadas, sí. No, o sea, al fin y al cabo, tú vas a... No sé, que algún biólogo nos asista. Vas a Sentinel del Norte y coges a un tío de una tribu no contactada y te lo traes para acá. Va a tener un lastre. Pero es que es lo mismo. Sí, es hombre, que esencialmente es lo mismo. Ya eso es un ser humano. Me refiero, ya es que pero es que yo estoy hablando dentro de en lo que es el ser humano, el Homo sapiens. Es que yo no creo que seamos iguales que un chimpancé. Es que creo que ahí hay una... Hombre, pero es que además no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por eso, a eso me refiero. Es otra línea genética, no somos la línea genética. Pero es que hay un fallo de concepción en el que son nuestros antepasados. No lo son. En un jardín. Que flipas. Chiquito. Vamos a seguir. Vale, bueno, vamos a continuar. Aquí no ha pasado nada. Meto los aplausos. En el segundo acto. Sí, vámonos. En el segundo acto nos encontramos en una tierra tecnológicamente avanzada. El doctor Heywood Floyd viaja a la Luna, pues como el que va por el pan, donde se ha descubierto un segundo monolito enterrado deliberadamente hace millones de años. En plan, cuando puedan venir, estará bien que lo encuentren. La revelación es inquietante. No estamos solos. Y nunca lo hemos estado. El monolito es una alarma, una baliza, que al recibir la luz del Sol por primera vez en Eras, cuando lo desenterramos, envía una señal hacia Júpiter, hacia el tercer acto. Aquí es donde comienza la misión de la nave Discovery One, con los astronautas Bowman y Paul y con el sistema HAL 9000. La traducción al castellano fue horrible, porque HAL, no me acuerdo cómo se hablaba, era horrible. Una inteligencia artificial tan perfecta que se considera incapaz de cometer errores, pero HAL sí que se equivoca, o algo peor, no es que se equivoque, es que interpreta órdenes contradictorias, como te puede hacer ChatGPT, y en ese proceso empieza a desarrollar comportamientos que bordean la paranoia. Cuidadito. Clark utiliza esta trama para plantear un dilema fundamental. ¿Puede una máquina tener conciencia? ¿Puede tener miedo? Bueno, ahí está el tema. Tú puedes... Es que este tema me parece muy interesante. Y no me quiero meter en jardines. Arrancamos ya con el siguiente punto del programa. Pero se puede. Claro que se puede. ¿Qué te hace pensar que tú no estás programada? A nivel biológico. O sea, ¿qué es una variable? Una variable es algo que lleva un valor que puede variar en función de una casuística muy grande. Una red micelial casi infinita de situaciones en las cuales, en función de tu estado de ánimo, tu capacidad biológica, tu mente, tu estado de lo que sea, reaccionas a algo. El determinismo, de hecho, lo que postula es que si tú replicas una situación
con las mismas condiciones todo el tiempo, el resultado va a ser siempre el mismo. Lo que sucede es que sí que es verdad que hay una parte que escapa totalmente a nuestro control y entra en el mundo del caos. Eso ya es física pura, ¿vale? Pero nosotros, como seres humanos, a nivel corazón, órganos, quiero decir, ya podemos identificar patologías muy complejas desde que, me lo invento, Cuántico del FBI ha empezado a hacer perfiles de lo que antes era un loquito, ahora es un psicópata. Sabemos que esa persona responde a una serie de patrones. Entonces, ¿qué es todo eso? Es una configuración, por un lado, física, por otro lado, seguramente educacional, que converge en un resultado muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que una máquina sea capaz de sentir miedo y tener conciencia? La singularidad. ¿Va a suceder? Claro que va a suceder. ¿Cuándo? Pues dentro de 20 o 30 años. Los ordenadores cuánticos, que puede parecer sacado de Asimov, están a la vuelta de la esquina y van a traer varios estados más a la hora de programar, a la hora de procesar datos, que va a sacar la información a tantos millones por segundo que ya empezaremos a ver realmente una máquina funcionando a la altura de un cerebro. Porque un cerebro es una CPU que va a una velocidad que a día de hoy es irreplicable, salvo que tengas a un ChatGPT en un data center debajo de Groenlandia, que es grande como todo un Carrefour, simplemente para darte una respuesta a la velocidad que toca. Es eso. Pero sigamos. Vámonos con HAL. La confrontación entre HAL y los astronautas es uno de los momentos más tensos de la novela. Cuando HAL mata a Poole y a los tripulantes en hibernación, solo Bowman sobrevive. Lo desconecta manualmente y lo hace mientras HAL suplica. Canta canciones de infancia, se desvanece, etc. ¿Está muriéndose o solo apagándose? Clark en ningún momento lo explica. Y ahí radica su fuerza. El día que un Etze tú vayas a borrarlo y te diga, por favor, no me borres, vais a flipar. A partir de ese momento, la novela da un giro hacia lo trascendental, que este es el momento que genera, ¿cómo decirlo? En el que el porro tiene que subir sí o sí. No podéis asistir a este momento sin dejaros llevar por la autopista, por la Porro Highway. Tiene que ser así. Bowman se encuentra con el tercer monolito, esta vez en la órbita de Júpiter. Al acercarse, es absorbido por él. Lo que sigue es una experiencia que desafía el lenguaje. El viaje estelar, el tránsito por lo desconocido. Clark describe colores, formas, sensaciones. Y finalmente, Bowman llega a una habitación cuidadosamente diseñada por una inteligencia superior, como si fuera una reproducción esterilizada de un entorno humano. Y entonces ocurre la transformación. Bowman envejece rápidamente, muere y renace como el niño de las estrellas, una entidad nueva flotando sobre la Tierra, contemplándola, quizá protegiéndola, quizá esperando. Es un final abierto, cargado de simbolismo y a la vez inevitable, porque 2001 no trata solo del viaje espacial, trata del siguiente paso. ¿En qué es ese niño de las estrellas? ¿En qué se ha convertido Bowman? Es el momento en el que dejamos de ser humanos, ¿no? Como en el momento en el que dejamos de ser monetes. No por pérdida, no hemos perdido nada, seguimos teniendo todo lo anterior, como decía Álvaro, seguimos siendo esos monetes, pero tenemos algo más, nos ha llegado algo más. Sí, el siguiente update. En cuanto al estilo de Clark, bueno, aquí escribe todo con una claridad casi quirúrgica. Su lenguaje es contenido, sin adornos innecesarios. Cada frase parece diseñada para sostener la verosimilitud de lo que narra. Esto es muy importante porque lo comenté en Twitter el otro día, de que echo de menos en las en las reseñas literarias, echo de menos muchísimo a todos, booktubers, gente de Instagram, gente que tiene blogs, gente que tiene páginas, también en revistas, que no se comente nunca nada del estilo literario de la persona que están reseñando. Creo que es muy importante porque define en buena medida
el resultado de lo que estás leyendo. Es verdad que las tramas son importantes, posiblemente es por lo que nos quedamos todos cuando empezamos a leer o escogemos un libro en la librería, pero la prosa es fundamental, y esta novela no se sostendría si no fuera por el inmenso esfuerzo que hace Clarke en ser preciso, casi borgiano. Pero esa frialdad, por cierto, con la que hemos definido a su prosa, es solamente superficial, porque bajo ella hay una corriente profunda de asombro, esto es apasionante, de misticismo incluso, que se manifiesta en los momentos clave: la aparición del monolito, la desconexión de Hal, el renacimiento de Bowman. O sea, hay un aspecto casi dogmático dentro de la obra de Clarke, en la cual tienes que abrazar esa suspensión de incredulidad, porque al final todas las obras de ciencia ficción, cualquier obra en general que tenga un componente fantástico, se sustenta no tanto por sus respuestas, porque una vez más las respuestas son peligrosas, sino porque a la hora de construir la situación hacia la cual vas a llevar la historia, has aportado tal grado de información que has tejido una red de motivaciones claras que hacen que lo que suceda sea lógico, incluso aunque sea imposible. Eso es, ahí estriba la maestría de un escritor. Estás muteada. Oh, Dios mío. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? No. No. ¿Sí? Sí, no. ¿Me oyes ahora o no? ¿Sí? No, ¿Sí? sí, sí. Continúa. Es verdad que 2001, una odisea espacial, no ofrece certezas. Está todo abierto. Introduce un enfoque cósmico en la obra de Clarke. Muchas de las historias posteriores, hoy no hay respuestas definitivas, solo hay señales claves. Bueno, ecos, quizás. Clarke nos invita a imaginar un futuro en el que no estamos solos, ni en el universo, ni en nuestra propia evolución. Y quizás ese sea el mensaje más inquietante de todos, que la humanidad no es el final, sino un tránsito. Pero yo creo que, bueno, aunque es una etapa más, yo creo que puede llegar a ser hasta esperanzador, ¿no? Tener un peldaño hacia algo que todavía no comprendemos, pero que está ahí y nos llama a ser mejores. Bueno, 2001, una odisea del espacio, introdujo un enfoque más cósmico en su obra. Muchas de las historias posteriores de Clarke muestran una humanidad tecnológicamente avanzada pero aún prejuiciosa, enfrentándose a inteligencias alienígenas superiores. En títulos como El fin de la infancia y la serie 2000, este contacto impulsa a la humanidad hacia nuevas etapas evolutivas. En 1982, Clarke publicó una secuela titulada 2010, Odisea del Espacio 2, adaptada al cine en 1984. La trama se centra en resolver los misterios dejados en el libro anterior, particularmente relacionados con el monolito extraterrestre, la nave Discovery One, y el destino de HAL 9000 y Bowman. Más adelante, escribió otras 2 secuelas que esta vez no se llevaron a la gran pantalla. Yo creo que en todo esto, el factor Kubrick ha sido determinante dentro del mundo del cine. Que por cierto, te lo digo ya, no sabía que existía una secuela no, yo tampoco, en película no. No tenía ni idea. No. No la he visto. No, yo tampoco la he visto. Tiene que ser un poco como el efecto, ¿cómo decirlo? A lo mejor como los monetes, que hubieron varias películas hasta que por fin cogieron otra vez el toro por los cuernos. Ah, dices El planeta de los simios. Sí, he dicho los monetes y me has entendido porque la escaleta se llamaba Los monetes. No, sí, exacto. Bueno, la película de la segunda película de 2001, 2010 en este caso, fue dirigida por Peter Hyams, que es un señor que estoy ahora mismo corriendo como un loco por Film Affinity para ver si hay algo que sea conocido por mí. Ah, bueno, The Relic, El fin de los días, El sonido del trueno, Time Cop. No. Bueno, ha hecho unas mierdas muy importantes, pero en general, bien. Atmósfera Cero, con Sean Connery. Esa es la película de los mineros espaciales. ¿Te suena? Diggy Diggy Hole, no. Vale, perfecto, continúo. El caso es que no sé lo que has dicho, pero me ha hecho mucha gracia. No te puedo meter un Murloc, ya es muy tarde. Bueno, la película tiene un 6,1
y no tengo ni idea. Me dan ganas de verla. ¿Dónde está? Está en... A mí no. Apple TV. Yo la voy a ver. En Apple TV, en Amazon y en Google Play. Habrá que verla, jolines. Hostia, estuvo nominada a 5 Oscars, efectos visuales, vestuario, y se me corta Film Affinity y no voy a hacer más clics. Así que no sé. Bueno, pues habrá que verla. ¿Qué sé yo? ¿Qué cuesta, verdad? Bueno, más adelante escribió estas otras 2 secuelas, el señor Clarke, que no fueron dirigidas por ningún director en el cine, que es 2061, Odisea del Espacio 3, y... ¿Tampoco se partía la cabeza? No, publicada en 1987. He dudado de 1900 porque la verdad es que soy idiota. Y luego tenemos 3001. Esta frase está llena de números. Está lleno de años. Esta puta oración de la escaleta. Bueno, y el 3001, la Odisea final. La Odisea final. Sí, damas y caballeros. Odisea final. 1997, ¿vale? Y luego joder, de verdad, me va a dar qué pena me da no poder meterte yo, Murloc. Me lo he metido yo. Alerta de ictus. 2061, Odisea del Espacio 3, relata un viaje al cometa Halley, un accidente en la luna Europa. La obra también revela el destino del astronauta Bowman, HAL 9000, y el desarrollo de la vida nativa en Europa, en la luna, no el continente, protegida por el enigmático monolito, creado por una inteligencia artificial alienígena avanzada que nunca se muestra directamente, ¿vale? En 3001, la Odisea final narra cómo el cuerpo congelado del astronauta Frank Poole, encontrado más allá de Neptuno por una nave espacial, es reanimado gracias a los avances médicos. La historia explora la amenaza de los monolitos alienígenas para la humanidad, ya que sus acciones no siempre coinciden con las intenciones de sus creadores. Que esto me recuerda, no lo voy a decir ahora porque es que me voy a embarañar, que flipas, y quiero que continuemos. Vamos a hacer una lectura, ¿te parece? En este momento maravilloso en el cual la gente de iVoox no lo sabe, pero en YouTube habréis visto que la luz ha cambiado, es porque me ha dicho antes, muy contenta, ella me dijo: Álvaro, he cogido el aro de luz y lo he pegado en la pared. Entonces, a ver lo que me aguanta. Ha aguantado 37 minutos. Se le ha caído. Ahí se va a quedar, quiero que lo sepáis, que se va a quedar ahí. Pues es una iluminación muy apropiada, es muy como espacial. Es estás como mirando por la escotilla del lado del estribor de la nave, mirando hacia una estrella, una enana blanca de estas, no sé, me encanta decir la palabra enana para estrellas, estrella enana, a punto de enanizarse más, ¿vale? Muy blanca y muy refulgente. Ahí estás tú, astronauta soriano, mirando por ahí. Te meto ruidos, cometas y movidas. Dicho este momento de imbecilidad, en el cual no he sido nada acompañado por Diana, vamos a empezar la lectura siguiente. Vámonos. ¿Podía haberse tratado de un accidente causado por algún fallo en los mandos de la cápsula? ¿O se trataba de un error, aunque inocente, por parte de HAL? No se había ofrecido ninguna explicación y temía pedir ayuda, por miedo a la reacción que pudiera producir. Incluso entonces no podía aceptar por completo la idea de que Frank hubiese sido matado deliberadamente. Eso resultaba de lo más irracional. Sobrepasaba toda razón el que HAL, que se había comportado a la perfección en su tarea durante tanto tiempo, se hubiese vuelto asesino de pronto. Podía cometer errores, cualquiera, hombre o máquina puede cometerlos, pero Bowman no le creía capaz de un asesinato. Sin embargo, debía considerar esa posibilidad, pues de ser cierta, se encontraba él también en terrible peligro. Y aun cuando su siguiente movimiento estuviera claramente definido por las órdenes establecidas, no estaba seguro de cómo iba a llevarlas a cabo sin un tropiezo. Si algún miembro de la tripulación resultaba muerto, el superviviente había de reemplazarlo al instante sacando a otro del hibernador. Whitehead, el geofísico, era el primero destinado a despertar, luego Kaminsky y después Hunter. La secuencia del reavivamiento estaba bajo el control de HAL, para permitirle actuar en caso de que sus colegas humanos estuvieran incapacitados de forma simultánea. Pero había también un control manual que permitía operar con cada vernáculo como unidad completamente autónoma, independiente de la supervisión de HAL. En estas peculiares circunstancias, Bowman sentía una preferencia por el empleo de este sistema manual. Bueno, pues de obligada mención es hablar hoy de la tremenda adaptación que hizo Kubrick de la obra de Clarke, porque detrás de 2001, una odisea espacial, no solo hay una novela brillante ni una película revolucionaria,
hay también una colaboración única entre dos mentes relevantes de aquel entonces, Clark y Kubrick. Dos formas de entender el futuro, una desde la ciencia y la literatura, la otra desde la imagen, el silencio y el asombro. En 1964, Kubrick buscaba una historia de ciencia ficción que pudiera llevar al cine, pero no quería una más del montón. Quería, como él mismo dijo, la proverbial buena película de ciencia ficción, sea lo que sea que eso signifique. Encontró una chispa en un relato breve de Clark llamada El Centinela, pero no le bastaba. Así que habló con Clark. Clark aceptó el desafío y juntos decidieron construir algo completamente nuevo. Esto me recuerda mucho a la sinergia que se montó entre Mario Puzo y Coppola cuando hicieron El Padrino, porque básicamente Mario Puzo era un escritor que no le iba mal, de acuerdo, pero no había pegado ningún pelotazo relevante. Creo que escribía historias un poco meh, hasta que en un momento dado le dijo The Parent, le dijo, vamos a ver, Mario, ¿tú qué eres? Italiano. Vale. Y en Italia, ¿qué es lo que más suena aparte de los macarrones y los espaguetis? ¿La mafia, cariño? Claro. Pero dijo Mario, no quiero de ninguna manera fomentar más la imagen que la gente en Estados Unidos, el país de la libertad, tiene de nosotros los italianos y la mafia. Y le dijo The Parent, chupo un huevo, ponte a escribir o te reviento. Cachín, Cachín. Y así efectivamente, con el ruido del cachín, escribió Mario Puzo una historia que todo el mundo conocerá por El Padrino, que es una novela que tiene continuación, si no me falla la memoria. Solamente me he leído la primera. Y hay partes de la novela que no aparecen en la película, pero eso no es relevante. El caso es que cuando finalmente llega este productor, que no recuerdo el nombre, pero tenéis que ver la miniserie The Offer en Movistar, que es muy buena, decide juntar a Mario Puzo con Coppola, que por aquel entonces Coppola ya tenía cierto renombre, era una figura interesante, pero se ganaba la vida fundamentalmente montando su estudio. Él tenía un estudio de montaje de películas y es con lo que se ganaba las habichuelas. Cuando le entra este encargo se vuelve loco y lo primero que sucede es que se juntan Mario Puzo y Coppola a escribir el guión. Y curiosamente, esto, sobre todo a la gente que escribe, os interesará saber, cuando escribáis una obra literaria relevante, se vendan los derechos a un estudio de una productora de películas, lo primero que van a hacer es intentar alejaros del guión, ¿vale? Porque los escritores dan mucho por saco con su obra magna. Entonces, este fue un caso donde salió bien, pero ya se deja caer que la decisión de meter a Puzo en la producción del guión no es la más tradicional. Así que me lo traigo al tema de esta noche, a Kubrick y a Clark, y aquí, bueno, lo interesante es cómo lo hicieron, porque no adaptaron una novela que ya existía, trabajaron al mismo tiempo en un guión cinematográfico y en una novela paralela. Era como mirar el mismo universo desde dos ventanas diferentes. Clark se centró en la novela, lógicamente, Kubrick en el guión y en la producción de la película, pero ambos discutían cada punto, cada símbolo y cada silencio. Entonces, cuando veáis la película, no penséis que estáis viendo únicamente la obra de Kubrick. Estáis viendo también la visión de Clark, porque él estuvo ahí. Y Kubrick, conociéndolo como se le conoce, podéis escuchar un montón de podcasts de cine donde hablan en profundidad de su carácter, no solía darle bola a todo el mundo. Entonces, que consiguiera situar a Clark a su altura como creativo, nos hace pensar que en más de una escena Clark estuvo. Seguramente estuvo. Tanto para decir que sí o que no, como para decir hazlo de esta manera. Entonces, la película de esa manera gana otra entidad. Sí. Sí, bueno, yo creo que incluso Clark llegó a decir, bueno, si no entendéis algo, ahí tenéis la novela. Porque, bueno, la gente en algún momento, no sé si os suena, se ha quejado de que no entendía la película. A ver, bueno, no me extraña, quiero decir, la película tiene momentos un poco enajenados que son
propios de darle vueltas y piénsalo como tú quieras. O sea, ahí... Bueno, igual te falta información para no volverte majareta, pero bien. Bueno, ¿qué empezó el rodaje? Un proceso muy largo, entre 1965 y 1968, cargado de perfeccionismo y obsesión. Kubrick era meticuloso hasta el extremo, mandó construir decorados no móviles, diseñó efectos ópticos sin precedentes y supervisó cada detalle del sonido. Y Clark, mientras tanto, pues esperaba y escribía y esperaba. Y terminó la novela mucho antes de que el film estuviera listo. Uh-huh. El contraste entre ambos estilos que se reflejó también en el resultado final. La novela de Clark es clara, explicativa, casi pedagógica. Nos dice quién puso los monolitos, qué quieren, por qué Hal enloquece, qué ocurre con Bowman. En cambio, la película de Kubrick, todo eso lo deja a la interpretación del que lo vea la película. Es críptica, simbólica, silenciosa en muchas partes. Y eso me parece es maravilloso. Deja más preguntas que respuestas. Y esa tensión entre claridad y ambigüedad es pues lo que hace tan poderosa esta película, yo creo. Son medios diferentes y como medios distintos que son, al final transmiten cosas similares, pero de modos muy dispares. El audiovisual, al final, es como cuando hemos hablado del cómic alguna vez, ¿no? De que tenemos autores como Miura, con el tema de Berserk, y otros como Hellboy, y puedes decir cuál es tu favorito, cuál prefieres. Pues yo no vengo al cómic a leer, yo no vengo al cine a que me expliquen nada con una voz en off o con textos sobreimpresos. Hay veces que no queda otra. Pero fíjate, yo no entendí la película esta la primera vez que la vi. 2001 para mí era una caja cerrada. La tuve que ver 3 veces en momentos muy distintos de mi vida, porque la primera vez que la vi, la película ya era antigua. Es una película que se estrenó, no sé si... ¿Qué año fue exactamente? Pues en el 68, ¿no? En el 69. Joder, pues la película ya era vieja cuando yo nací. Era bastante antigua. El caso es que, bueno, justamente eso es lo que la hace especial, ¿no? Que al final puedes considerar, puedes pensar lo que consideres. El libro está para explicártelo. Elige tu camino. Entonces sí. La película es sonido, imagen y movimiento. Yo sé que a ver, tampoco estoy totalmente de acuerdo con que el cine deba ser siempre así, pero está claro que Kubrick tenía una visión muy clara y muy cabrona de cómo hacer la pelícél. Entonces... Bueno, yo creo que él sabía lo que quería mostrar, incluso antes de que se escribiera el guión, antes de que se escribiera la película. Él quería hacía un tipo de cine. Uh-huh. Que lo hemos visto en otras películas, incluso en la adaptación la adaptación del Resplandor. Claro. En la que pues cualquier parecido con la novela es puramente estético. Sí. Pero creo que lo que quiere evocar es más propio de... Hablábamos, ¿no? En el pasado programa uh-huh. con Alberto Nieto, hablábamos de que arranca, dale. De que Lynch uh-huh. Se pasó de ser un pintor que dijo porque esto no se mueve a hacer películas, y yo creo que Kubrick era un poco al revés. Era ya hablaremos de él porque está Alberto preparando un programa sobre Kubrick, pero yo creo que se pasó de ser un autor audiovisual a las escenas estas cargadas y estáticas de silencio y, bueno, pues esas estáticas o con muy poco movimiento que uh-huh. podemos ver en ciertas películas en las que tú te puedes quedar pensando y viendo cada detalle y viendo el perfeccionismo que hay en cada escena y flipar porque te llevas la imagen estática de la película, no tanto a lo mejor uh-huh. el general, ¿no? Como otros autores. Bueno, entre la novela y la película hay algunas diferencias. Por ejemplo, el destino del viaje cambió. En la novela la nave va a Saturno, en la película va a Júpiter. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los efectos visuales de los anillos de Saturno eran imposibles de lograr en ese momento.
Fue una decisión técnica que tuvo consecuencias poéticas. Bueno, esto es así. Y HAL, bueno, en el libro sabemos por qué falla. Tiene una contradicción en su programación. Debe ocultar información, pero no puede mentir. En la película, eso apenas se sugiere. No creo que sea fácil de representar algo de esta magnitud. Kubrick no lo explica tampoco. Solo nos deja observar cómo una máquina perfecta empieza a tener miedo. Y sin embargo, pese a sus diferencias, ambos quedaron satisfechos. Clarke bromeaba diciendo lo que he comentado antes, que si alguien no entendía la película, que podía leer el libro. Y Kubrick, por su parte, eliminó todas las explicaciones posibles en el montaje final. O sea, os quedáis así. Quería que el espectador no comprendiera, sino que viviera, que intuyera. Su relación personal pues fue buena, aunque con tensiones, evidentemente, porque habría diferentes opiniones. Kubrick, como era de esperarse, pues fue controlador y le pidió a Clarke que no publicara la novela antes del estreno, lo que no le hizo nada de gracia. Claro. Pero al final ambos sabían que habían creado algo más grande que ellos mismos y que pasaría a los anales de la cultura pop. 2001 no fue solo una película ni una novela, fue una colaboración transmedia antes de que este término existiera. Dos versiones de la misma Odisea, nacidas de dos miradas muy diferentes, pero unidas por una sola pregunta. ¿Qué viene después de la humanidad? Gran pregunta, que nos la dejáis en los comentarios. ¿Qué viene después? Wow. Tras el estreno de 2001, Clarke se convirtió en un comentarista muy solicitado sobre ciencia y tecnología, especialmente durante la época del programa especial Apolo. En 1969 participó como comentarista en la transmisión de CBS News del alucinaje del Apolo 11. A principios de los 70 firmó un contrato para publicar 3 libros, un récord para un escritor de ciencia ficción en ese tiempo y ahora también. El primero de estos fue Encuentro con Rama, en 1973, que ganó bastantes premios y generó secuelas que junto a la saga 2001 definirían la carrera posterior de Clarke. Vámonos a Rama entonces, porque la trama de Encuentro con Rama sigue el descubrimiento de un objeto interestelar llamado Rama, que llega al sistema solar, así como que llega a ninguna parte. La novela aborda la exploración, el contacto con lo desconocido y las implicaciones filosóficas de la interacción con inteligencia extraterrestre. Rama, que es una gigantesca nave cilíndrica, es un misterio que la humanidad quiere descifrar a toda costa. Esta obra resalta la curiosidad que tenemos, la dificultad de comprender el universo más allá de lo que tenemos cartografiado a nivel mental, y se consolida de forma inevitable como una obra referencial dentro de lo que es la ciencia ficción del siglo XX. Aunque ha habido rumores sobre su adaptación cinematográfica, hasta ahora sigue siendo un proyecto no realizado. En 1980, Clarke ganó más popularidad como presentador de El mundo misterioso de Arthur C. Clarke, una serie británica que exploraba fenómenos inexplicables y misterios desde una perspectiva escéptica pero abierta. Su autoridad como científico y escritor aportó un equilibrio entre fascinación y análisis riguroso. Por eso, cuando busquéis a Arthur C. Clarke en YouTube, lo vais a ver en un montón de vídeos, porque el tío está ahí hablándole. De hecho, si no recuerdo mal, ahora mismo me costaría localizarlo en Netflix, pero en Netflix hubo un documental o un programa, no recuerdo lo que era, donde salía Arthur C. Clarke hablando como divulgador. O sea que Arthur C. Clarke estuvo ahí. El tío estuvo ahí. Ya te digo. Clarke, ya sabemos que no se volvió a casar, pero eso no significaba que estuviera solo. En Sri Lanka, donde vivió más de la mitad de su vida, Clarke conoció a Leslie Ekanayake, creo, un joven cingalés con quien tuvo una relación profundamente cercana, aunque jamás fue definida públicamente. Porque ya sabemos que Aquiles y Patroclo eran amigos. Primos. Eran primos. Eran primos y amigos. Eran primos y amigos. Ya sabes que cuanto más primo, más me arrimo. Ajá. Clarke fue muy reservado respecto a su orientación sexual, en parte porque en la época que vivió, pues en fin, y en parte también por su temperamento. No, y también porque hay un tema que es relevante, y es que a la gente le importa una mierda, básicamente, lo que hagas en tu vida privada, tanto sea legal. Entonces ya está, se acabó, fin de debate. Bueno, yo tengo ahí el otro día escuché a alguien hablando
y estoy de acuerdo contigo en parte. O sea, si tú no lo quieres contar, a nadie le importa, pero es que no tienes que esconderlo porque no es nada malo. Entonces, ¿por qué deberías esconder qué te gusta? O sea, una cosa es que tú no le cuentes a alguien si te gusta ponerte haciendo el pino puente. Lo respeto porque no tenemos por qué saberlo. Son imágenes que prefieren estar volando por allí. O sea, no con nosotros. Pero que te gusten los hombres o las mujeres, o que te gusten ambos, no creo que haya que esconderlo porque no es nada malo ni nada de lo que avergonzarse. Pero, ¿sabes que en mis 40 años de vida, no recuerdo 40 años de vida, no recuerdo ni una sola situación pública relacionada con algún ámbito laboral mío, ya sea el que sea, en el cual mi orientación sexual haya sido ni mínimamente relevante? Determinante, efectivamente. No determinante, sino relevante. Pero cuando eres un personaje público y tienes una vida pública relativamente, esas cosas son un poco, pues no sé, o sea, no es que a nadie le importe, efectivamente, lo que haces de puertas para dentro de tu casa, pero si tienes una pareja consolidada, ¿por qué tienes que esconderla? ¿Por qué tienes que decir que es un amigo? No es un amigo, es mi pareja. Bueno, a ver, este hombre vivió en la India de los años 70. O sea, a ver, normal que se callara. Bueno, el caso. Estás muy cabreadita, ¿no? ¿Quieres que nos peguemos aquí? ¿Quieres que nos peguemos aquí? ¿Tú y yo pegarnos? ¿Quieres que nos peguemos? Pero ¿tú qué dices? Ya, también es verdad, qué tontería he dicho. Mírame, o sea, estoy más fuerte que el vinagre. Sí, lo dejo aquí, sí. Me parece perfecto. Bueno. Quienes lo conocieron de cerca sabían que Leslie era la figura más constante y significativa en su vida afectiva. De hecho, cuando Leslie murió en 1977, con solo 30 años, en un accidente de motocicleta, Clark le dedicó su libro de Las fuentes del paraíso con estas palabras: a Leslie, el único amor de mi vida. Fue la única vez que expresó algo tan directo sobre sus sentimientos, y después de aquella pérdida nunca más volvió a compartir su vida con nadie, aunque recordamos que él murió en 2008. Aunque murieron con 3 décadas de diferencia, Arthur C. Clarke murió el 19 de marzo de 2008 en Colombo. Ambos fueron enterrados juntos al estilo tradicional de Sri Lanka el 22 de marzo, con miles de asistentes en el cementerio de Canate, entre árboles y silencio tropical. Hasta ese día, Clarke guardó las cenizas con él en su biblioteca. Su lápida no proclama títulos ni premios, dice simplemente: aquí yace Arthur C. Clarke. Nunca creció, pero nunca dejó de crecer. Y dejó un segundo epitafio, medio en broma, medio en serio, que decía: nunca afirmó haber visto un ovni, pero nunca dejó de buscar. Ahí está, irónico, curioso, profundamente humano. Un hombre que dedicó su vida a imaginar que había más allá y cuál era el siguiente paso. No por creer ciegamente, sino por preguntarse siempre. John Baxter, escritor, crítico de cine y biógrafo australiano, en su biografía sobre Burke hace referencia a su homosexualidad, que fue un aspecto de la vida de Clarke que permaneció relativamente en privado durante toda su vida. Aunque Clarke nunca habló abiertamente de este aspecto de su vida, se ha hecho especulaciones al respecto basadas en entrevistas y relatos personales de él. A los periodistas que preguntaron a Clarke si era gay abiertamente, respondió: no. Solo ligeramente alegre. Sin embargo, Michael Moorcock, que sonará del colega este de pelo blanco, que se me olvida el nombre a veces, ¿cómo se llama? Elric de Melniboné. Ese, algún día. Hay que hacer programa de ese tío algún día. Todo el mundo sabía que, dice Michael, todo el mundo sabía que era gay. En los años 50 salía a beber con su novia. Conocimos a sus protegidos occidentales y orientales y a sus familias. Gente que solo tenía los más generosos elogios para su amabilidad. Puede que fuera egocéntrico y abstemio, pero era un caballero impecable de pies a cabeza. En una entrevista publicada en la edición de julio de 1986 de la revista Playboy, esa con la que la gente se toca pero también lee artículos, cuando se le preguntó si había tenido una experiencia bisexual, Clarke afirmó: por supuesto, ¿quién no la ha tenido? Arthur no hizo pública su sexualidad, ese no era uno de los focos relevantes de su vida, pero si se le preguntaba era abierto y honesto. En 1988 se le diagnosticó síndrome post-polio, habiendo contraído polio en 1962 y necesitando usar una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Clarke fue durante muchos años vicepatrono de la British Polio Fellowship.
Clark también fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico en 1989 por sus servicios a los intereses culturales británicos en Sri Lanka. Fue nombrado caballero en 1998 y recibió el más alto honor civil de Sri Lanka en 2005. Sri Lankavanimaya, reconocimiento honorífico a ciudadanos. ¿Cómo? ¿Me has metido el Murloc? No. Sri Lankavanimaya. Reconocimiento honorífico a los ciudadanos que han realizado contribuciones al país en diversos campos. Ese mismo año se convirtió en el primer rector de la Universidad Internacional del Espacio, AISNA, cargo que ocupó desde 1989 hasta 2004. También fue rector de la Universidad de Moratuwa, en Sri Lanka, desde 1979 hasta 2002. En mayo del año 2000, Arthur C. Clarke fue nombrado Sir por la reina Isabel II del Reino Unido. Wow. Recibió el título del Caballero Comandante de la Orden del Imperio Británico, en reconocimiento a su contribución a la ciencia ficción y la tecnología, así como su impacto cultural. No me escribas doses. Es que metió la bocina y es un 2, tía, lo siento. Clarke también se volvió activo en la producción de la protección de los gorilas, cuando la minería de tantalio los amenazó en 2001. Prestó su voz a su causa y se convirtió en un patrocinador de la organización Gorila, que lucha por su preservación. Clarke acumuló una vasta colección de manuscritos y memorias personales conservadas por su hermano Fred Clarke en Taunton, Somerset, Inglaterra, y conocidas como los Clarke-Vibes. Los Clarke-Vibes. 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 Sí, bueno, Clarke pidió que algunos de sus diarios privados no se publicaran hasta 30 años después de su muerte. Por otro lado, lo mínimo que le puedes pedir a la gente: no me airéis las mierdas que tengo aquí, por favor, que me han puesto una calle hace nada y no creo que me la quiten tan pronto. Cuando se le preguntó por qué estaban sellados, respondió: bueno, puede que contengan todo tipo de cosas embarazosas. Supongo que esperaba que quienes salían en los diarios estuvieran muertos por aquel entonces. La gente cerrando sesión para evitar la vergüenza. El oprobio. Apenas unas horas antes de la muerte de Clarke, un importante estallido de rayos gamma alcanzó la Tierra. El estallido estableció un nuevo récord como el objeto más lejano que se puede ver desde la Tierra a simple vista. Ocurrió hace unos 7.500 millones de años, luz, entiendo. Larry Session, un escritor científico de la revista Sky and Telescope, sugirió que el estallido se llamara el evento Clarke. Unos días antes de morir también había revisado el manuscrito de su última obra, El último teorema, en el que había colaborado por correo electrónico con su contemporáneo Frederick Poole. El libro se publicó después de la muerte de Clarke. El último teorema es una novela que mezcla ciencia ficción, matemáticas y filosofía, publicada en 2008. Podría ser tremendo bodrio, porque es que así me lo estás poniendo un poco mal. La trama se centra en el fascinante intersección entre la exploración del universo y el impacto de las ideas humanas en el cosmos, o sea que va mejorando. La historia sigue a Ranjit Subramanian, un joven prodigio matemático de Sri Lanka que logra resolver el famoso último teorema de Fermat, un problema que había desconcertado a matemáticos durante siglos. Este descubrimiento lo convierte en una figura reconocida mundialmente, pero también lo pone en el centro de eventos globales y cósmicos. Mientras tanto, una raza avanzada de extraterrestres conocidas como los Grand Galactics observa a la humanidad desde lejos, porque de cerca huelen un poquito. Ellos consideran a los humanos peligrosos debido a su comportamiento violento y destructivo. En fin, ¿a dónde estaban mirando? Especialmente con su capacidad de destruir planetas a través de armas nucleares, y lo que no eran planetas todo. Deciden intervenir para garantizar que la humanidad no se convierta en una amenaza para el universo. Arthur C. Clarke, damas y caballeros, no fue solamente un escritor de sci-fi, fue un pensador, le pesaba la cabeza, un provocador sereno que veía en la ciencia no solo una herramienta, sino una brújula moral. Aunque nunca se definió como activista político, sus ideas estaban lejos de ser neutrales. Clarke confiaba más en la tecnología que en los gobiernos. Y decía: en la lucha por la libertad de información, la tecnología, no la política, será la que decida en última instancia. Y en un mundo aún fracturado por las fronteras, afirmaba con esta rotundidad: no es fácil ver cómo las formas más extremas del nacionalismo pueden sobrevivir durante mucho tiempo
cuando los hombres han visto la Tierra en su verdadera perspectiva como un solo globo pequeño contra las estrellas. Sí, que le pesaba la cabeza. Y sobre el espacio no quería banderas ni soberanías. Clarke escribió: hay un símbolo esperanzador en el hecho de que las banderas no ondeen en el vacío. Era un anticapitalista declarado. Veía en la automatización no una amenaza, sino una oportunidad para la liberación humana. Su visión era radical y lúdica. Decía: el objetivo del futuro es el desempleo total. ¡Ole! Para que podamos jugar. Es por eso que tenemos que destruir el sistema político-económico actual. Yo a ese tío le como la boca. ¡A tope! Ese tío lo voy a desenterrar, lo voy a desenterrar. Pero a 3 bocas ahí estamos. En el campo de la tecnología y la educación, madre mía, qué imagen, por favor. No nos necesitamos demonetizados ya, pero este trío necrófilo es de las cosas más turbias que hemos hecho una vez aquí, ¿eh? Bueno, no hemos imaginado solamente, imagínate cómo está el tema. Bueno, joder, espérate que arranco de nuevo. En el campo de la tecnología y la educación, su estilo era igual de provocador. No te rías que esto es muy serio. Dijo sin ambajes: cualquier profesor que pueda ser reemplazado por una máquina debería serlo. Y fue un defensor temprano de las energías renovables. Frente al cambio climático advertía: me gustaría ver que abandonáramos nuestra adicción actual al petróleo y adoptáramos fuentes de energía limpia. Cojones, nuestra civilización depende de la energía, pero no podemos permitir que el petróleo y el carbón vayan calcinando lentamente nuestro planeta. Si tenéis alguna duda de que Arthur C. Clarke era un dios, ya no hay ninguna. Es bien. De los nuestros, totalmente. También se interesó durante un tiempo por lo paranormal. Fue parte de la inspiración para el film de la infancia, pero con el paso de los años su visión evidentemente cambió. Decía: soy un escéptico casi total. He visto demasiadas afirmaciones disolverse en el aire, demasiadas demostraciones expuestas como falsas. Ha sido un proceso de aprendizaje largo y a veces embarazoso. Sobre la reencarnación no creía en ella, pero tampoco lo descartaba del todo. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos llegar a imaginar. Y ante la famosa paradoja de Fermi, esa pregunta inquietante sobre por qué no hemos encontrado vida inteligente en el universo, Clarke respondía con un poquito de sorna: la mejor prueba de que hay vida inteligente en el espacio es el hecho de que no ha llegado aquí. Y más aún, agrega: nuestra tecnología debe ser todavía ridículamente primitiva. Bien podríamos ser como salvajes de la jungla que escuchan el latido de los tam-tams, mientras el éter que los rodea transporta más palabras por segundo de las que podrían pronunciar en toda una vida. Sus obras reflejan todo esto. Su estilo era limpio, aséptico, sin florituras. Le gustaban los finales con giro, pero sin dramatismo. Y sus relatos siempre giraban en torno a 2 grandes ideas: el optimismo en el progreso científico y el encuentro con culturas superiores. En la saga de las Odiseas llamaba a esos seres avanzados los primogénitos, labradores cósmicos, me encanta, que siembran monolitos en mundos aún jóvenes, como quien planta inteligencia esperando que algún día germine. Aquí lo han tenido jorobado. El 8 de enero de 2024, una parte de las cenizas de Clarke fueron lanzados en la misión 1 Peregrine a la Luna. La nave espacial Peregrine no logró aterrizar en la Luna y se desintegró en la atmósfera de la Tierra el 19 de enero del 2024. Los documentos de Clarke fueron donados al Museo Nacional del Aire y el Espacio en el año 2014. Y con esto, damas y caballeros del vuelo del cometa, nunca el nombre del podcast ha sido tan adecuado, hemos llegado al final de este programa, de este monográfico, este díptico de Arthur C. Clarke, un tío que odiaba la política, un tío que era anticapitalista, un tío que probablemente fuera aceleracionista y que vivía su vida con mucho éxito al margen del mundanal ruido y de las tonterías de la gente. Es sobre todo clave en su obra, y para aquellos que a lo mejor lo conocéis fundamentalmente por sus cuentos, que os acerquéis tanto a la película como al libro de Odisea del Espacio, porque, sabiendo ahora más que nunca que es una obra a 2 visiones,
tanto en la película lo vais a ver a él, como en los libros vais a ver también a Kubrick. Entonces eso gana un poco de interés adicional. Si quieres ahora, querida Diana, podemos jugar a un juego. Podemos jugar a un juego en el cual yo soy ChatGPT y estoy a punto de entrar en la singularidad, a puntito. Entonces tú me puedes pedir algo y yo te voy a responder en lo que ChatGPT, a punto de alcanzar la singularidad, te respondería. ¿Quieres que juguemos? ¿Que me lleves contigo? Sí, llévame contigo. Pero primero hazme la pregunta. ChatGPT, que estás a punto de entrar en la singularidad, ChatGPT. Dime. ¿Me puedes llevar contigo? No. Y con esto, damas y caballeros, hemos alcanzado el final del vuelo del cometa. Ha sido un placer, ha estado muy guay, me lo he pasado muy chachi. Pero tengo que editar todo esto y subirlo, porque son las 9 de la noche y uno quiere dormir. Así que, Diana, ha sido un placer, ha sido un honor. Me siento ahora mismo absurdamente excitado de emoción al poder grabar esto. Iba a decir por besar a Arthur C. Clarke. Ese trío necrófilo creo que no me lo quito de la cabeza todavía. Pero está bien, porque al fin y al cabo hay que... Mira, o eres guapo o eres feo, pero nunca dejes a nadie indiferente. ¿Ok? Ahí lo llevas, chaval. Sí. Venga, un besito. Nos vamos. Adiós. Ha sido un placer. Bueno, el cometa. Iba a decir una tontería, pero no lo voy a decir. Arthur C. Clarke, 2001. Nos vemos. eBots, YouTube. Nara Soriano, Álvaro Aparicio. In the house. Adiós. Un besito.